Volvemos a la tertulia de este martes, que es 24 de septiembre de 2019. Estamos con Adolfo Garcés, Fernanda Boidi, Antonio Cardarello y Daniel Chaschetti. Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional y favorito de la oposición para llegar a la segunda vuelta, concentró su discurso en temas de seguridad pública en los últimos días. El líder blanco, que sumó la semana pasada al colorado Guillermo Maciel a su equipo técnico, aprovechó varias de sus apariciones públicas para cuestionar las 12 medidas de seguridad presentadas por Daniel Martínez, y al mismo tiempo defender sus propias propuestas. Y leía ideas del candidato de gobierno, y alguna decía, pero este hombre es candidato de la oposición, porque entre otras cosas, habla de lo que insiste el Partido Nacional hace mucho tiempo, que es fortalecer las comisarías, que fortalecer las seccionales, de donde el ministerio ha borrado la acción y en las regionales ha despersonalizado la relación con los agentes policiales. Bienvenida la idea, pero ¿saben qué? Si no lo hicieron en 15 años, que no me vengan en campaña electoral ahora a decirme esas cosas. ¿Quién quería hablar de este tema? Lo proponía uno de los integrantes de la mesa, Fito García. A mí me parece, a mí me parece que no solo por esta declaración de este domingo, sino por cosas que ya vienen de antes, con declaraciones que ya vienen de antes y movidas que vienen de antes, el Partido Nacional trata de competir en el mercado de la mano dura. Y creo que va por los votos de derecha que se está llevando Manini. Hay una parte no sabemos mucho sobre Manini, ¿no? Hay una parte del voto de Manini que tiene que ver con la familia militar. Hay otra parte que tiene que ver con el desencanto frente al statu quo, y hay otra parte que tiene que ver con que hay un 15, 20% de electores que se autodefinen como de derecha y que jerarquizan el orden, la seguridad, y que creo que sintonizan perfectamente con esa idea que dice Manini de se acabó con el relajo. Y creo que lo que hace el Partido Nacional en los últimos tiempos, a diferencia de lo que hace el Partido Colorado, es apuntar a, creo que jerarquizar este issue en su campaña e ir por esos votos. Por eso me parecía que valía la pena comentarlo. Y por eso mismo me parece importante que Gustavo Leal participe en la campaña. Me parece que es una buena decisión del Frente salir a confrontar en ese punto. Bueno, el punto de partida de este énfasis de Lacalle Pou en temas de seguridad pública fue la presentación por Daniel Martínez de sus 12 medidas, ¿no? Fue que arrancó esta etapa del debate, ¿no? Puede ser, ahora que lo mencionás, es posible. Sí, el telón de fondo son las 12 medidas, criticándolas, ¿no? Sí, pero antes, por ejemplo, estuvo este asunto de las definiciones, las nuevas definiciones en torno a el apoyo a la reforma constitucional que promovió Larrañaga, ¿no? La lista 71 y Javier García diciendo, nosotros, el que quiera ensobrar, que ensobre, ¿no? Dando como vía libre también por ese lado para dar una señal, hacia la mano dura, que creo que hay una demanda del electorado que es clarísima por ese lado. Sí, la seguridad es uno de los temas, sí, ¿no? La educación también, Talvi se apropió de ese tema, claro, en múltiples dimensiones, con la conformación de su fórmula, en sus temas en los cuales insiste y demás. Y quedó la arena de la seguridad. Y el Frente no le está esquivando a eso. Me parece que, en algún sentido, en respuesta a la demanda popular. Las encuestas, usualmente, desde que tenemos series, desde el retorno a la democracia, muestran que las preocupaciones más importantes para los uruguayos son la seguridad y la economía. Si estamos en crisis o pensamos que vamos a estar en crisis económica, la gente tiende a preocuparse más por la economía y decir que la economía es el problema más importante del país. Y cuando la economía empieza a marchar un poquito mejor, aparece el tema de la seguridad. La encuesta del Barómetro de las Américas, la última de este año, muestra que el 53% de la gente cree que la seguridad es el problema más importante del país. Estos son 10 puntos más que la medición anterior. Eso es lo que yo tenía entendido. O sea, sí. ¿Es el problema más importante ahora? Sí. Sí, según el Barómetro de las Américas, sí. Según el Barómetro de las Américas, sí, revisé los datos esta mañana. Está. La economía es un 29%. Por eso, sí. Y estos se mueven así, ¿no? No habla de cada problema en sí mismo, porque a veces pasa que vos decís, ¿cómo mejoró la economía? Que mucha gente menos dice que es un problema. No mejoró la economía. El problema es que tienes un problema muy grave. El asunto es que tienes un problema muy grave de inseguridad. Y también depende de lo discursivo. También depende de si se habla o no se habla del tema. Sí, si los actores hablan del asunto o no. Un 30% de la gente que te reporta haber sido víctima de algún tipo de delito el último año. Claro. Entonces está muy presente porque todos conocemos a alguien que ha sido víctima de algún tipo de delito. O fuimos nosotros o conocemos a alguien. Claro. Está muy presente en los medios. Y nos quejamos. Y los candidatos
como vos bien decís, se apropian de esos temas. Bueno, y me parece que no es solo, está bien, ha sido tema del Partido Nacional, pero el Frente también. ¿Por qué? Porque es un tema que toca muchas sensibilidades y en general la gente está insatisfecha con los resultados. Con independencia de qué tanto se haya invertido, de qué tan buena o mala haya sido la gestión del ministerio, la gente está insatisfecha con los resultados y se siente insegura en el lugar donde vive. Entonces, tanto desde el Partido Nacional como desde el Frente Amplio están ofreciendo medidas concretas. Y ahí, bueno, aparecen las peleas, que si la cédula sí, que si la cédula no, que si es nuevo, que si es viejo, que si se hace mal, si se hace bien, si se puede hacer mejor. Pero me parece que hay una respuesta, una demanda popular por medidas concretas que mejoren la situación de la seguridad. Y eso no quedaron solo los blancos en esa arena, me parece. Yo percibo que acá hay una jugada estratégica del Partido Nacional. O sea, cuando uno mira las encuestas, como que el bloque opositor más o menos sigue teniendo el mismo tamaño, si le sumamos al bloque opositor a Manini y Ríos. Y de esa perspectiva, bueno, yo diría que los líderes opositores deberían estar bastante conformes, porque en realidad eso es como una carta para ganar en noviembre. El problema es que adentro del bloque opositor lo que ha ocurrido es que Manini y Ríos ha crecido. Y eso ha traído que, bueno, de que el Partido Colorado baja, de que el Partido Nacional está estancado, y eso lo comienzan a percibir como un problema. Yo no sé bien si en verdad la idea básica por la cual los ciudadanos adhieren a la candidatura de Manini es por la mano dura. Es como una cosa, una representación sobre el orden, ¿no? Sí, el problema del orden está ahí, está como presente. Que militar, orden, esa cadena de equivalencias, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Fito en que acá hay una movida estratégica, porque cada diputado y cada senador que tenga Manini lo terminan pagando los partidos tradicionales. Son bancas que pierden los partidos tradicionales. Claro. Entonces, esto que está ocurriendo tiene cierto sentido. De hecho, yo creo que, por ejemplo, Gustavo Leal, al salir a polemizar con la calle Pou, lo está ayudando. ¿A quién? A la calle Pou. Ah, mirá. Ajá, porque le está dando centralidad y visibilidad ante los votantes de Manini. Lo está ubicando como el líder capaz de hacerse cargo de esos problemas. Bueno, de hecho, Leal está polemizando con todos, ¿no? Ya, pero me parece que después que se presentaron las 12 medidas contra Leal, apareció una andanada de cuestionamientos. Sí, también Sanguinetti se metió con él, pero yo creo que el predilecto de Gustavo Leal es la calle Pou, porque el Frente Amplio también se está moviendo hacia la calle Pou. Eso es muy importante lo que decís. Eso es muy importante. Eso es parte de la estrategia. Porque el Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio en esta campaña no tiene grandes ideas programáticas. No tiene un candidato similar a los que tuvo antes, y por tanto el arma más efectiva es la campaña negativa, ¿no? La campaña negativa existe en todas las campañas. Yo qué sé, Jorge Valle ganó una segunda vuelta destruyendo a Tabaré Vázquez con su propuesta de impuesto a la renta, ¿no? Entonces me parece que el Frente Amplio está usando bien la campaña negativa. Fue muy eficaz con Talvi, y me parece que ahora está empezando a moverse hacia la calle Pou. Claro. Y yo veo a Leal en esa línea, y me parece que en las próximas semanas se va a mover el resto de... Porque una de las paradojas más increíbles de esta campaña electoral es que capaz que a principio de año todos hubiéramos dicho, bueno, uno de los dos candidatos que va a pelear la elección era la calle Pou. Y durante todo el primer semestre del año, a la calle Pou nadie le tocó un pelo. Porque las críticas estuvieron concentradas en Juan Sartori. Al principio, bueno. la primaria era Juan Sartori. Pero el Frente no se metió con Sartori, ¿no? No, es cierto, pero el debate público giraba en torno a Sartori, sí, Sartori no, es demagogo, no lo es. A la calle Pou nadie lo criticó. Y desde la primaria para adelante, cuando apareció este crecimiento sorprendente de Talvi, el Frente se concentró en Talvi por algunas buenas razones, en particular porque le va a pescar votos centristas, ¿no? Votos astoristas en un sentido amplio. Y le disputaba el imaginario. Pero le regaló 3-4 meses de campaña a la calle Pou, donde tampoco recibió críticas importantes. Por eso es lo que vos decís, de que ahora hay también un viraje hacia critiquen a la calle Pou, me parece que es así y que se va a ver mucho más en el próximo mes. Sí, a mí me parece que suscribo lo que decía Fito. Creo que es parte de la estrategia de ver que la calle Pou es el candidato
contra el cual ya se hizo una campaña muy efectiva en 2014, en el remate de la campaña de 2014. Recordemos que también había una sensación de que el Frente Amplio podía perder, que seguramente no iba a tener mayoría parlamentaria, y en el remate de la campaña hizo un uso muy, muy bueno de la campaña negativa al que hacía referencia Daniel, y creo que en esta elección claramente el candidato que es visualizado como el favorito contra el que se desea competir es Lacalle Pou. Yo quería decir algo antes de lo que empezamos hablando de la percepción de los problemas de la gente. La seguridad está en el tope, en el ranking, rankeando el imaginario de los problemas de la opinión pública desde 2009. Cuando la economía venía floreciendo y cuando todas las percepciones habían cambiado por primera vez, se pensaba, se recogía cierto optimismo de la gente que el futuro era más promisorio de lo que era el presente. Cuando la economía empieza a hacer agua, el tema de la seguridad me parece que pasa a un segundo plano, y eso lo vemos en Argentina. Yo acabo de estar la semana pasada en Argentina y nadie te habla del tema de la seguridad. El tema que centra, hasta hace un tiempo la seguridad también, hasta hace un par de años la seguridad tenía un lugar central en los debates en la política argentina, y hoy por hoy todo el mundo habla de la situación económica y del descalabro. Pero déjame darle una vuelta discursiva al asunto. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, salvo que hay un par de años, cuando el Pepe Mujica asume como presidente, ¿no? Hay un par de años en que la educación pasa a ser el primer tema. Eso es impresionante. Y coincidió no con que la seguridad dejó de ser un problema o la economía. En realidad la variable fue que el Pepe Mujica empezó con los acuerdos educativos, que dijo educación, 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 y durante 2 o 3 años se habló de educación. Lo que pasa es que, como dijo Fernanda, cuando la economía va bien, pero otros temas se cae y otros temas afloran. Perdón, pero mi punto es otro. Mi punto es, hay una parte, digamos, que tiene que ver con la fuerza o con la importancia de los problemas mismos, con la cosa objetiva, es decir, qué pasa con la criminalidad, qué pasa con la desocupación, qué pasa con el PBI, qué pasa con la crisis educativa. Tiene que ver con los problemas mismos. Y otra parte que tiene que ver con lo discursivo, con lo que hacen o dejan de hacer los líderes, con lo que dicen o dejan de decir. Miren la gráfica. Mujica empezó a hablar de educación y la educación se transformó durante 2 años en el principal problema del país. Después se frustró la reforma educativa, no hubo, yo qué sé, los acuerdos multipartidarios se rompieron en el 2012 la Llegó Neto. Llegó Neto. Pero entonces hay una dimensión que tiene que ver con lo que, sobre todo en este país de partidos políticos tan importantes, y donde los principales constructores de la agenda no son los contertulios, son los políticos. Sí, fíjate la importancia de la preocupación por la seguridad, que incluso hoy el 54% de los uruguayos cree que la economía está peor que hace un año, y de todos modos la seguridad sigue siendo el principal problema del país. O sea, ahí está bien instalado el tema como preocupación. Está bien que sea un tema de campaña y está bien que se discutan propuestas concretas. No, pero nosotros estamos de acuerdo que se esté discutiendo esta agenda. O sea, ojalá sigamos hasta la elección discutiendo de seguridad, de economía, de educación. Son los grandes temas del país. Sí, señor. Y se viene el debate.